Buenos Aires estrena orgullosa en 1880 su nuevo título de capital federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos. Gobierna el país una oligarquía que basa su poder en la propiedad de la tierra y se desentiende de toda actividad que implique inversión de riesgo y esfuerzo. Había llegado para ellos el momento de disfrutar de sus éxitos económicos y políticos. Quieren que Buenos Aires sea la París del Plata y no escatiman en gastos si se trata de ostentar. Construyen monumentales mansiones que compiten en lujo con los palacios europeos. Buenos Aires parece la capital de un imaginario imperio rico. En pocos años, durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la élite dirigente vence las últimas resistencias del interior, como la del Chacho Peñalosa, Felipe Varela y López Jordán. Pacta con las oligarquías provinciales, consolidando la centralización del poder político y económico, extendiendo el control del Estado sobre todo el territorio nacional. Esta nueva hegemonía le permite al general Julio Argentino Roca asumir la presidencia de la nación en 1880 bajo un lema que resume las aspiraciones del grupo gobernante: paz y administración. Fusiles y empréstitos, según el irónico comentario de Sarmiento. El nuevo presidente había nacido en Tucumán hacía 37 años. Roca perteneció desde luego a ese grupo, fue el hombre que lo dirigió políticamente y esta responsabilidad le vino después de una carrera larga, a pesar de su juventud, siempre al servicio del Estado Nacional, donde puso de manifiesto su inteligencia, su astucia, su pensamiento militar consistente en no deshacer adversarios si se lo podía derrotar, pensamiento que estuvo presente en los momentos más importantes de su vida militar, y al mismo tiempo un habilísimo político que sabía cuándo hablar y cuándo callarse. Roca había ganado un importante prestigio entre la élite dirigente y los inversores extranjeros por haber comandado exitosamente un año antes la conquista del desierto. El propio Roca había definido con sus palabras la relación de fuerzas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. La modernización del país, ¿en qué consiste? Fundamentalmente para la generación de 1837, en superar de manera definitiva los rasgos arcaicos que, entre otras cosas, supone poblar el desierto que se suponía que estaba desierto, esto es, sin habitantes. No eran numerosos los habitantes, pero había habitantes previos a esta postulación. Esos habitantes eran los indios. Para tener una idea de las dimensiones de lo que supuso el genocidio de la campaña del desierto encabezada por el general Roca y justificada por la modernización, tenemos que tener en cuenta que la Argentina de entonces, de 1879-80, tenía 2 millones de habitantes y prácticamente fueron eliminados o sometidos a relaciones de trabajo prácticamente esclavo, 20.000 personas. La conquista del desierto significó además la transferencia de millones de hectáreas a un reducido número de familias cercanas al poder que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a hacerlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereira Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz ya tenían algo más que donde caerse muertos. Esto imposibilita el acceso a la tierra a pequeños y medianos propietarios. Por ejemplo, justifica la separación de los hijos de sus madres, de los niños indios, argentinos, de sus madres, diciendo que así se van a integrar realmente a la civilización. Es decir, que se produce ahí un fenómeno
a partir del cual Sarmiento podría ser considerado como una especie de precursor de otros fenómenos que se han dado en este país. Separación de hijos de sus madres. Repito que esto no es un problema de perversión psicológica, por así decirlo, individual. Eso lo pensaba prácticamente todo ese grupo. Ya fuera Lista, que justificaba en Tierra del Fuego y en la Patagonia liquidación, etnocidio frente a los indios, zonas, etc., como en el caso de Sarmiento, que justifica la separación de los hijos indios respecto de sus madres, o de sus padres, que iban ocupando diversos destinos, por así decir. Algunos iban a trabajar a los ingenios azucareros o madereros en el norte, por cierto que en condiciones de trabajo, como decía, serviles. Fue el ejército el que realizó la conquista por cuenta y orden del Estado Nacional. Y fue el ejército la institución que mayor poder e influencia adquirió a partir de este hecho. Podemos decir que en sus comienzos el Estado Nacional es un Estado coercitivo, un Estado represor, un Estado que cuando uno mira los presupuestos fundamentalmente es un Estado militar, ¿no? Que gasta más del 50% de sus recursos en el financiamiento de guerras, se trate de guerras contra el caudillo, de guerras contra el indio, de guerras externas como la guerra del Paraguay, por ejemplo. Roca surge como, diríamos, el gerente de una cooperativa de socios demasiado poderosos para quedar totalmente supeditados a la voluntad presidencial. Un signo del auténtico genio político de Roca, que a partir de ahí él inventó, diríamos así, otro estilo político adecuado para un sistema político muy desintegrado, cuya desintegración él mismo explotaba para mantener un relativo control, como diríamos, el gran bastonero de esa fiesta un poco caótica.